auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy día tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de algo que está relacionado generalmente con conflictos dentro de las comunidades, como son las multas. Antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. ¿Quieres mantener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente? Entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU. Y CCS, Corredores de Seguros, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Ubícalos en www.segurosccs.cl. Y ahora sí, voy a saludar, ya ni siquiera presentar, porque yo creo que en este momento todo el mundo la conoce, a Karina Guete. Ella es coordinadora de partner de EDIPRO. Karina, como siempre, un tremendo gusto que nos acompañe. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y a ti, Aníbal. Muchas gracias por esta invitación y los invito a que se queden porque vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Gracias. Y tengo el tremendo placer de presentar a un apreciado colega. Él es administrador de comunidades de hace un tiempo ya. Se llama Miguel Madrid, ¿verdad? Y es partner también de EDIPRO. Miguel, un gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, Aníbal. Un placer participar en este programa, junto con Karina, con quien ya hemos participado en otro evento en conjunto. Así que aquí estaremos para poder comentar lo mejor posible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entrando en materia, te pregunto, Karina, por lo que vamos a conversar que está relacionado con las multas. Ustedes tienen estadísticas sobre las aplicaciones de multas en las comunidades. ¿Nos podrías contar un poco sobre el detalle de este estudio que hicieron? Sí, como tú bien cuentas, hace poquito estuvimos realizando un estudio en donde pudimos analizar las multas que se han cursado en alrededor de 1.000 condominios en Chile. Se consideró la fecha desde el 1 de enero hasta el 13 de junio de este año. Y a la fecha se han cursado 7.931 infracciones. Más o menos el costo está entre las 0,5 y 3 UFs. Ahí más adelante te contaré cuáles son las más frecuentes. Ahora, cuando hay multa, ¿cómo se hace? Miguel, tú que eres administrador, ¿cuáles son los pasos que se dan antes de aplicar una multa? Bueno, todo va a depender del tipo de infracción, Aníbal, porque hay algunas infracciones que de repente no es necesario multarlas, ¿ya? Pueden ser de carácter leve, que se pueden conversar con el residente, y lo que nosotros en particular usamos es la típica notificación, un parte cortesía, indicando que se incurrió en una infracción al reglamento de copropiedad y que por favor no se vuelva a repetir, porque en caso de repetición ya se infraccionará de acuerdo a lo que indique el reglamento. Sin embargo, hay algunas multas que son ya de carácter grave o que ya no se pueden volver a, por ningún motivo, repetir, ni siquiera esperar a repetir para infraccionar. Entonces, va a depender exclusivamente del carácter de la infracción. ¿Cómo se ejecuta? En mi caso en particular, nosotros como administración informamos al comité de administración o, en su defecto, el comité nos informa a nosotros cuando ellos tienen antecedentes de alguna infracción al reglamento de copropiedad y se determina en un acta de qué valor va a ser la multa y en qué hecho se fundamenta.
Una vez que ya tenemos esos respaldos, le enviamos la notificación al residente a través de la misma plataforma, la cual permite adjuntar archivos adjuntos. Entonces, de esa manera, informamos por el correo electrónico que se ha impuesto la multa o la notificación de la infracción para que de esta manera el residente se dé por enterado. En algunos casos también tenemos que mandar carta certificada por la misma multa de acuerdo a lo que establezca el reglamento, el procedimiento del reglamento, para que esté de acuerdo al mismo instrumento. Ok, correcto. Karina, ¿cuáles son las multas más frecuentes que ustedes pudieron revisar en este estudio que hicieron? Sí, mira, te podría decir que son 3. En el top número 1 están los ruidos molestos. Acá se consideran fiestas fuera de horario, trabajo fuera de horario. Y después viene seguido por el mal uso de espacios comunes, que dentro de estos la falta más típica es el mal uso de estacionamientos de visitas, cuando muchas veces se extiende el uso de ellos, la falta de limpieza, los malos olores en los espacios comunes. Y el tercer lugar, las multas por tenencia de animales. Aquí lo más común es que se multe por la falta de limpieza o también por agresiones a residentes o al personal, y también por los ruidos molestos de los ladridos. Ok. Miguel, en tu caso, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te toca hacer o multar? Digamos, ¿cuáles son las infracciones en tus comunidades más recurrentes? Hay de todo, pero si nos basamos exclusivamente en las más recurrentes, efectivamente el mal uso del estacionamiento de visita y los ruidos molestos. Lamentablemente los ruidos molestos son las infracciones más difíciles de comprobar, porque nos dicen, oye, ¿qué nivel de decibeles tuve? ¿Qué pruebas tiene? Entonces, ahí lo importante para imponer la multa por ruido molesto es tener la mayor cantidad de antecedentes posible. Si es posible comprar estas maquinitas que miden los decibeles, si no tener registro audiovisual de lo hecho, que el conserje grabe desde afuera de la torre, por ejemplo, cómo se escucha. Entonces, tratar de tener la mayor cantidad de información y sobre todo el registro por escrito de los reclamos, porque de nada sirve que un residente me llame por teléfono y quede esa llamada telefónica en eso. Lo importante es que los residentes, los vecinos establezcan el reclamo por correo electrónico o en el libro de reclamos respectivo. Importante mencionar ahí que igual los residentes tienen 3 meses desde que ocurre como el ruido molesto para poder hacer la denuncia, y que esa medida que menciona Miguel tiene que hacerse. Por ejemplo, yo vivo en el 14 y el ruido molesto es en el 34, yo debo medir desde mi unidad digamos, el ruido, no desde la unidad que es la que está haciendo el ruido molesto. Ahora, esa diferencia significa de que ha pasado por hartos departamentos antes el ruido, por lo tanto, ¿qué se haría? Y esta pregunta va para los dos, en caso de que nadie tenga esa maquinita, pero sí hay como 10 o 15 residentes que están reclamando. ¿Valdrá de algo la maquinita o vale más lo que han dicho o han corroborado esos afectados? Bueno, en ese caso, Aníbal, tenemos comunidades que no tenemos la máquina y sirven mucho los registros audiovisuales, ya el mismo criterio. Por lo mismo, también hay que ver cuál es la clase de ruido molesto que ocurre. O sea, es muy difícil que haya una fiesta en un departamento a horas de la madrugada, en donde ya de plano son ruidos, no es mucho necesario analizarlo por los decibeles. Y otra cosa son, no sé, el volumen de la televisión o un parlante. Ya es un poco más distinto de analizar. El primer paso es que el conserje también tome contacto con la unidad respectiva. Y si hace caso omiso, ya de plano imponer la multa con la venia del comité de administración, evidentemente, porque ya se cuenta con la, con los testigos, que vendrían siendo los propietarios, que envían el correo electrónico, que estampan el reclamo, y también con el conserje, como hace la suerte de ministro de fe de la situación. Ok, aprovecho de preguntarte, Miguel, ya que acabas de mencionarlo, pero para que quede más claro aún.
¿Quiénes son los que pueden aplicar multa en una comunidad? 100% el comité de administración. El Sí, comité de o sea, administración. ellos tienen la facultad de imponer la multa, pero no significa que el comité vaya con la cartita al vecino, sino que ellos levantan un acta, un acuerdo en donde se establece la multa que se va a imponer debido a la infracción del reglamento de copropiedad, y ahí viene toda la gestión de la administración en donde se prepara la notificación y se indica que de acuerdo a lo establecido en el reglamento de copropiedad y con acuerdo del comité, se impone la siguiente multa fundándonos en nuestro hecho. Perfecto, ok. Eso es lo que establece la ley, así como se debiese hacer. En muchas Sí. comunidades existe la costumbre que el mismo conserje pasa la multa, ¿verdad? Llena el formulario, el talonario, ¿verdad? Con la multa, porque así se lo instruyó la administración. Claro. Cada multa debe ir respaldada de de un acuerdo de comité, de un acta. Idealmente. A ver, me quiero detener un poco sobre el tema de los conserjes. ¿Ya? Evidentemente, algún conserje puede hacer ese tipo de notificación por voluntad propia, pero sin embargo eso nunca puede ser una multa. Quizás puede notificarle al residente que está cometiendo una infracción, pero solamente una notificación, y se recomienda en esos casos que en la misma boleta de notificación se indique: esta situación se comunicará al comité de administración, el cual evaluará una potencial multa, ¿ya? En esos casos. Eh, y respecto a lo otro que me está comentando Aníbal, efectivamente, todas las multas deberían tener un acta en donde se establezca y se describan los hechos. En particular, nosotros tenemos, tampoco es que escriban a mano cada una de las situaciones. Nosotros, de hecho, tenemos unos modelos, unos formatos tipo de acta en donde se establece el nombre del condominio y solamente se pone la fecha de la reunión y dice, no sé, en reunión realizada en la fecha indicada precedentemente, los miembros del comité abajo firmante indican, acuerdan la siguiente multa por infracción del reglamento de copropiedad de acuerdo al siguiente detalle. Y ahí escriben el detalle a mano y después lo firman nomás. Entonces lo hacemos de una manera más fácil, porque si esperamos que el comité No. ande con el libro de, o sea, obviamente eso De se acta. adjunta al libro de actas, pero si tienen que juntarse, hacer toda la reunión solamente para imponer una multa por, no sé, por un viejito que se estacionó 2 horas más en el estacionamiento, no tiene mucho sentido. La idea es agilizarlo lo más posible eso. Claro que sí. Ah, Karim, y sí, disculpa, Aníbal, dime. respecto a lo mismo, es muy importante también que las multas tienen que estar en el reglamento de copropiedad. Y yo creo que vamos a llegar a eso en algún momento. Sí, ok. Primero, Karina, preguntarte cuáles son los errores más frecuentes que han notado ustedes de las comunidades al cursar una multa. Bueno, justamente era lo que iba a mencionar Miguel. Lo que ocurre actualmente es que muchas veces estos reglamentos de copropiedad están desactualizados, porque para cambiar o modificar el reglamento se debía citar a una asamblea extraordinaria que tiene mucho quórum. Por lo tanto, el error típico de las comunidades es comenzar a multar por temas que no están incluidos en el reglamento. Gracias a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria van a existir más posibilidades para modificar el reglamento, porque se va a poder hacer una consulta incluso por escrito. Entonces, esto va a facilitar este proceso, así que es súper importante que las multas se pueden aplicar única y exclusivamente si las obligaciones o las prohibiciones y las respectivas multas están explícitas en el reglamento de copropiedad interno de cada condominio. Ok, gracias. Dentro de de las tres principales multas, infracciones que tú mencionabas, Karina, estaba en los ruidos molestos, las mascotas y los estacionamientos, ¿verdad? O El el uso mal uso de bienes comunes. Miguel, en el caso de las mascotas, ¿verdad? Que en realidad yo siempre manifiesto lo mismo, no es la mascota, ¿no? La culpa no es de la mascota, sino que de los tenedores de la mascota. O sea, las multas son para los tenedores de la mascota porque son ellos los que cometen la infracción, no la mascota. ¿Cómo reacciona la gente ante, en primer lugar, la reglamentación que deben acatar los tenedores o dueños de mascotas, cuando se les indica que
no están respetando la reglamentación. ¿Cómo reaccionan ellos en ese momento y después cuando definitivamente hay que aplicar la multa? Ese, Aníbal, ese es uno de los temas más complicados junto con las infracciones que pueden cometer los niños. Porque las mascotas para muchos residentes son un tema bastante sensible. En muchas ocasiones son parte de su familia. Entonces, esa misma cercanía que tienen con las mascotas, eh, y considerando cómo son las mascotas, no es que se les puede educar de un día para otro. Entonces, si un perro, por ejemplo, está ladrando todo el día, ¿cómo educamos a ese perro? Es difícil. Y tampoco la opción en muchas ocasiones es decirle a la gente, oiga, llévese el perro. No, no se puede porque son parte de su familia. Entonces, es un tema bastante complicado y siempre un tema de pelea. Eh, la opción que yo le digo, mantenga cerrado su departamento para que no se escuchen los ruidos del exterior, ojalá con termopanel, no sé, algún aislante acústico, que el perro se sienta más acompañado. Hay diferentes formas. Nosotros como administración no podemos tampoco estar multando en el interior del departamento actualmente, o al menos no queremos hacerlo hasta que se aclare bien el tema de la ley nueva de copropiedad, y solamente podríamos estar multando actualmente respecto a los comportamientos de las mascotas en los espacios comunes. Pero es un tema bastante sensible, Aníbal, como te comenté, tan sensible como cuando los niños mismos cometen las infracciones. Claro, pero hay cosas que las emiten, en este caso especialmente los perros, ¿verdad? Pero otras que voluntariamente el tenedor de la mascota, el propietario, como quieran llamarle, se niega a respetar. En la gran mayoría de las comunidades, la mascota deben andar por los bienes, Correa. por los espacios comunes, por ejemplo, con estos amarres, digamos, arnés le llaman, ¿verdad? Sí. Pero muchos definitivamente dicen, no, yo no lo voy a poner arnés a mi mascota. O tiene que bajar por la escalera y se le ocurre bajar por el ascensor, a pesar que está normado. Y no estamos hablando que vive en el piso 28. Sí. ¿Verdad? Ojo, Aníbal, ahí yo estoy de acuerdo. Ahí es 100%, ahí no es que se infraccione la acción la acción de la mascota. Ahí 100% se infracciona el comportamiento del residente. Entonces, eso como que yo lo tengo catalogado en otro tipo de infracciones. Ya eso es algo de 100% del residente, porque tal como tú lo dijiste, es algo por voluntad propia. Si él no, nosotros instalamos letrero que los perros paseenlos con sus correas, recoja sus desechos, y aún así evitan hacerlo o no lo hacen, nada que hacer, sencillamente se multa. Ahí no es tan complicado como a lo que yo iba anteriormente. Claro, como el Claro, es que ladrido, digamos. Claro. claro, es que son cosas distintas, por eso yo quiero recalcarlo, porque la gran mayoría de las mascotas de los perros no anda ladrando todo el día. La gran mayoría no anda haciendo escándalo ni metiendo tanto ruido. La gran mayoría no, estamos hablando de que son muy pocos, pero esos pocos, ¿verdad?, molestan a los demás. Pero estas otras infracciones que comete el propietario, y por eso insisto, no la mascota, ¿verdad?, es absolutamente voluntario. Pero cuando has tenido que aplicar esa multa, ¿cómo reacciona el propietario de esa mascota? ¿Generalmente paga sin problema o tienes reclamos al respecto? Depende de la persona exclusivamente, pero generalmente la primera es una notificación. Se le indica, por favor, recuerde que tiene que pasear su mascota con correa y recoger los desechos según sea el caso. La primera, por acuerdo de comité, yo siempre recomiendo eso, que no es tan grave por ahora esa infracción. Sin embargo, la segunda ya se infracciona y a la tercera ya con el doble su valor. Ok. Eso pasa siempre bien, bien común que así sea, digamos, Sí. porque primero es una advertencia, después ya una parte de cortesía, una infracción de cortesía que va a ser siempre por el mínimo, pero después ya tiene que entender ese residente. Lamentablemente no siempre es así. Karina, dentro de lo que ustedes han podido ver en esta multa, también tocaba el tema del mal uso de los bienes de dominio común, especialmente de los estacionamientos. ¿Es como lo más fuerte o hay otras también infracciones
que se cometen dentro de los bienes? No, generalmente la que tenía mayor puntuación era el mal uso de los estacionamientos, y también había otra que era por exceso de cuando tú reservas el quincho y te Mm, sobrepasas de las horas permitidas. Eso también ocurre. claro, eso ocurre bastante, ¿ah? En Sí. el caso, Miguel, de los estacionamientos de visita, que para ti, para mí, para los administradores en general, también es un dolor de cabeza, ¿cómo lo manejan en tus comunidades? Porque eh, existe un reglamento, existen a veces tremendos letreros que está puesto ahí. Digamos, cuando tú llegas y te estacionas y ves el letrero que dice máximo 6 horas o solo para visitas y no residentes. ¿Quiénes son los que más cometen infracciones? ¿Los propios residentes estacionándose afuera o las visitas que exceden sus horas de uso? Hay de todo, hay de todo. Yo creo que en mi caso particular yo lo he visto 50-50. Tanto las visitas que de repente se van a pasar la noche ya, bueno, todo eso es conversable de repente. Pero al momento de que llega la visita, es muy importante notificar también al residente que su visita viene en vehículo y va a utilizar un estacionamiento de visita y que el máximo permitido es de 5 horas. Entonces, de esa manera, el residente no se encuentra con una sorpresa al final del mes o recibiendo una notificación por el uso excesivo del estacionamiento por parte de su visita. Y ya cuando ocurre respecto a los mismos propietarios que hacen uso de los estacionamientos de visita, lo mismo. Partimos con una notificación y ya después la multa respectiva, porque es súper importante. Todas las comunidades están formadas por personas. Entonces, hay una multiculturalidad en los condominios que si no se va controlando desde un principio los comportamientos, es muy fácil que esto se escape de las manos. Entonces, es muy importante mantener a raya estos comportamientos con la multa. Es lo mismo con el tema Claro. de los cortes de los suministros eléctricos anteriormente, ahora con los suministros de calefacción y telecomunicaciones y de luz. Eh, Al final del día es uno de los métodos más efectivos de mantener baja la morosidad. Entonces, lamentablemente, este tipo de acciones, que si bien es cierto, nosotros quedamos como malos de la película, pero son la única herramienta que nosotros tenemos como para poder mantener a raya los malos comportamientos y tratar de mantener una cultura ordenada en el condominio. Bueno, yo creo que esto también ocurre mucho porque a veces tenemos edificios de 150 unidades y tenemos 10 estacionamientos de visita. Sí. Entonces, realmente yo creo que por eso es algo que ocurre tanto, porque realmente, si tú te pones a ver, es muy poco el espacio que se les da a las visitas para poder estacionarse, o sea, en proporción a la cantidad de unidades que tiene el edificio. Sí. Claro, eso es muy importante, pero entonces se entiende cuando un residente o una visita se queda un tiempo más, es atendible. A veces, antes pasaba mucho, cuando yo era más joven, ¿verdad? En que a uno lo invitaban a almorzar o uno invitaba a la familia o amigos a almorzar y no solamente era almuerzo, sino que además era once y después comida. Entonces, claro, estabas todo el día con ellos prácticamente y lo mismo puede pasar ahora. Entonces, claro, si el reglamento dice que tiene que estar 4 horas, van a comer rápido y se van a tener que ir, digamos, no, ni siquiera van a alcanzar a hacer sobremesa. Es entendible por ese lado. Pero Sí. cuando un residente ocupa, sabiendo que no puede, un estacionamiento de visita, también ahí ya la cosa cambia porque es voluntaria la infracción, digamos, es, digamos, ya premeditada. Exacto. De hecho, Aníbal, el comité, bueno, para eso también está el comité, quizás para dar autorizaciones o el mismo administrador, si se puede delegar esa facultad, porque nosotros también somos personas, yo también soy visita de mis familiares, soy visita de mis amigos, entonces entiendo cómo funciona esto. No somos seres que van y se van de inmediato. Entonces, si alguien, algún vecino me indica, me solicita, por favor, el estacionamiento por un tiempo más prolongado, quizás hasta por 24 horas, debido a una circunstancia específica, chuta, bueno, si es muy prolongado, lo conversamos con el comité y se eleva esa autorización. Y también hay que ver el tipo de, cuál es la demanda de estacionamiento de visita en esa comunidad, porque hay muchas veces que sobran estacionamiento y a veces no.
Entonces, son muchos los aspectos que hay que analizar, pero es todo un tema de criterio. Y todo se puede hacer. Lo que sí hay que evitar es el uso indiscriminado y excesivo de los estacionamientos de visita por parte de residentes que ni siquiera dan aviso. Entonces, quizá efectivamente la persona tenía una urgencia de utilizar mucho tiempo el estacionamiento de visita, pero por último avísale al conserje. Ese es el punto. Perfecto, está muy bien. Dijiste algo recién, Miguel, que lo rescaté o quiero rescatarlo, porque es un muy buen consejo el que diste tal vez sin querer. Cuando señalaste que cuando llega una visita en vehículo, el conserje le informe al residente que viene en vehículo y que el máximo de horas para estar estacionado es lo que establezca el reglamento de su edificio. Sí. Ustedes lo aplican en todas las comunidades. ¿Cómo le instruyen a los trabajadores, a los conserjes, para que no se olviden y hagan este trabajo de informar al momento que llega la visita? De partida, en el mismo libro de visita, abajo, destacado, en todas las páginas aparece si el residente, o sea, si la visita viene en vehículo, se tiene que anotar la patente e indicar el estacionamiento y comunicar tal hecho al residente, informando que va a utilizar un estacionamiento de visita y él se va a hacer responsable de cualquier daño en caso de que ocurra y que el límite son la cantidad indicada en el reglamento. Eso lo hacemos porque, aunque esté lleno de letreros por todos lados, es muy importante hacérselo ver al residente para que no nos diga que no sabía. Perfecto. Miguel, te quería ahí como hacer un alcance. Me imagino que con EdiPro, teniendo una herramienta digital que te permite tener como un registro, un control de visita, que los residentes puedan entrar a la aplicación, te facilita mucho más como mantener el control, digamos, de lo que está ocurriendo en la comunidad en cuanto a las multas y a las infracciones. De todas maneras, o sea, EdiPro tiene en su plataforma, en su versión full, tiene todo lo que es la conserjería, en todo lo que es el registro de visitas, le llega la notificación al residente de manera automática, queda el control, el registro histórico de las visitas de los departamentos. Entonces es bastante moderna esa opción para poder llevar ese control, ¿ya? Sin perjuicio de la comunicación cuando viene por vehículo, insisto. Si es que viene de manera un peatón, si viene caminando, no es necesario comunicar que viene a utilizar un estacionamiento, pero si viene, es muy importante de todas maneras informar esa situación a través del citófono. Y respecto a las multas que me comentabas, Karina, también mandar la notificación de manera electrónica al departamento, que todos los correos electrónicos del departamento sean notificados y que después nosotros poder verificar que ese correo electrónico sí se visualizó, es bastante práctico. De hecho, podemos ver cualquier departamento y en la ficha del departamento también inmediatamente aparece toda el histórico de multas aplicadas. Entonces eso nos permite a nosotros llevar un control de qué monto tenemos que aplicar en la siguiente multa. O sea, vemos inmediatamente. Una reincidencia. Muy bueno. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, o ya se nos acabó. Quiero dar las gracias a Karina Guete, ella es coordinadora de partner de EdiPro, y a mi colega apreciado Miguel Madrid, él es administrador y también partner de EdiPro. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy. Espero volver a tenerlos pronto en un nuevo programa. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias, Aníbal. Encantado. Chao, gracias. Chao. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad.
Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globalnews.cl o visita nuestra página web www.globalnews.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News, estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta y debo recordar nuevamente que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206-001. Bahía Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres mantener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif está certificada por el MIMBU. Ubícalos en www.ingelif.cl. Y CSS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia
asesorando y asegurando a las comunidades, edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brindan la atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en el teléfono 228-338-715. Bueno, y para seguir hablando del tema de las multas, estamos con nuestro amigo Juan Pablo Vargas. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria. Juan Pablo, tú ya eres de la casa, así que, ¿cómo estás? Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Con buen ánimo. Aquí estamos viendo este tema tan interesante. Las multas tienen algunos cambios. Se mantiene un texto bastante similar, pero hay cambios importantes. Así que, bien, todo bien. Bueno, mira, de acuerdo a la legislación, a las leyes, etcétera, ¿qué es una multa? ¿Cómo podrías definirlo tú? Bueno, la ley misma, la 21.442, que es la nueva ley de copropiedad, lo definiría como una obligación económica. La verdad es que la ley define más bien las obligaciones económicas, dentro de las cuales están las multas. Por tanto, si hacemos como el análisis inverso, la multa sería una obligación económica. Y las obligaciones económicas son algo súper interesante, porque es una figura que no existía en la ley de copropiedad antigua, en la 19.537, y claro, viene a cambiar un poco el paradigma de la multa. Tiene esto que ver con el hecho de que antes no sabíamos muy bien qué era una multa. O sea, creo que tu pregunta es súper atingente, porque específicamente lo que pasaba antes era que la gente me decía: oye, ¿qué pasa con la multa? ¿La puedo cobrar? ¿No la puedo cobrar? ¿Es legal? ¿La ley establece multas? Y claro, si bien establecía multas, no especificaba muy bien qué hacer con ellas. Y que es un poco lo que podemos conversar hoy día. Pero esa sería como la definición. Ok, ahora, ¿qué dice la nueva ley de copropiedad sobre las multas y cómo se van a aplicar estas? Mira, la nueva ley, así como definición de cómo se aplica la multa, o de cómo funciona, digamos, es bastante similar a lo que era la ley antigua. La ley dice que el comité de administración puede dictar normas de buen funcionamiento y de administración. ¿Ya? Eso es algo que se mantiene en la ley antigua. Pero las normas de funcionamiento o de administración no son obligaciones ni prohibiciones, y por tanto no están sujetas a multa. Es decir, el comité de administración puede dictar ciertas normas, pero esas normas tienen que ver con, no sé, por ejemplo, el horario del quincho, o el funcionamiento del quincho, o de áreas comunes, temas que sean netamente administrativos, pero que son normas finalmente. O sea, normas para que la comunidad funcione mejor, ¿cierto? Para que sea administrada correctamente, en la medida que no impliquen discriminación y que no impliquen, no sé, una afectación al derecho a la propiedad, etcétera. Pueden dictar normas de buen funcionamiento. Pero las multas es algo distinto. Las multas, la ley las regula, igual que la ley anterior, como algo que puede ser impuesto por el comité de administración. Es decir, el comité puede aplicar las multas, pero el comité solo puede imponer las multas que están estipuladas en el reglamento de copropiedad y en la ley, ¿ya? Es decir, el comité no puede crear normas, que es un error súper común, y es que las comunidades hacen como estos reglamentos internos, en donde establecen multas adicionales, y eso en verdad no se puede, sino que el comité solo puede imponer las multas establecidas en el reglamento de copropiedad y en la ley. Y hasta ahí, como respondiendo a tu pregunta, estamos bastante iguales que en la ley antigua. Ok, ahora esto mismo que tú acabas de decir, te adelantaste un poco, en cuanto a que a veces los comités de administración, con muy buena intención, ¿verdad? No hay aquí dolo ni mala intención, hacen una lista de precios prácticamente, digamos, con todas las infracciones que pudiesen existir. Y a cada una le pone un valor, ¿verdad? Por esto. Eso, entonces, de acuerdo a lo que tú acabas de señalar, no sería correcto. Es decir, alguien podría oponerse a esa multa.
Claro, es una costumbre, es algo que se hace mucho. Muchas comunidades tienen estos reglamentos internos y como dices tú, no solo no es de mala fe, o sea, en el fondo tiene un objetivo positivo, sino que es útil también. Yo entiendo por qué lo hacen, entiendo cuál es el objetivo, y es en el fondo controlar un poco el caos que pueden ser las comunidades, así que entiendo para dónde van. Sin perjuicio de eso, lamentablemente es algo que no se puede hacer, porque hacerlo, a ver, el reglamento de copropiedad es el único mecanismo legal para limitar la propiedad en la copropiedad. Por tanto, porque al final las obligaciones y las prohibiciones son limitaciones a la propiedad, son aspectos que yo no puedo hacer en una comunidad y por tanto limitan mi propiedad. Y bueno, el reglamento puede limitar la propiedad porque la ley lo permite, pero el comité no puede limitar la propiedad. Y ahí está el problema de que el comité cree normas, o cree obligaciones o prohibiciones que limiten la propiedad finalmente, ya, porque eso sería en el fondo irregular. Así que, claro, efectivamente el comité no podría establecer obligaciones, prohibiciones ni multas, sino que solo imponer y solo crear normas de convivencia y normas de administración, pero que son otra cosa distinta. Correcto. Ok. ¿Cuál es la forma o el protocolo correcto para aplicar una multa y no caer en alguna falta por parte del administrador o del condominio? Bueno, ahí tenemos una variación de lo que establecía la ley antigua, porque uno de los grandes problemas que teníamos con la ley de copropiedad, la 19.537, que ya no está vigente, es que muchos ponían la multa en el gasto común, ¿cierto? Y lo que decía la gente, o lo que decían los abogados, era la multa no puede ir en el gasto común, sino que tiene que ser un documento separado en donde se hace el cobro, ¿cierto?, de la multa. Entonces, en la nueva ley, seguimos hablando de gastos comunes. Y los gastos comunes son un elemento de las obligaciones económicas que hay con la comunidad, y la multa es otro elemento de las obligaciones económicas. O sea, son dos obligaciones económicas distintas, pero son obligaciones económicas finalmente. Y lo que dice la ley es que la multa debe estar indicada junto al cobro del gasto común, o en el cobro del gasto común. Entonces, se elimina ese problema que teníamos antes, donde decíamos, no, la multa tiene que ir separado, sino que ahora la misma ley dice que el cobro del gasto común, que el aviso de cobro que establece en el fondo la proporción que se debe pagar por concepto de gasto común, debe contemplar también el fondo de reserva, intereses y multas específicamente que se adeudaren a la fecha. Entonces, esa es la forma de cobrarlas, digamos. Ok, entonces, corrígeme si estoy equivocado, si yo emito un gasto común en que te estoy multando por una infracción X, antes tú podías pagar todo menos la multa. Es decir, la multa podía quedar fuera y yo no podía cortarte la energía eléctrica ni sancionarte por eso. Hoy día, de acuerdo a la nueva ley de copropiedad, si tú no pagas esa multa que está dentro del paquete completo del gasto común, al sumar 3 o más gastos comunes o cuotas de gastos comunes, ¿podría entonces el administrador proceder al corte de la energía eléctrica? No necesariamente, porque la ley es un poco desordenada, lamentablemente, la nueva ley. La ley dice, en el aviso de cobro del gasto común va también la multa, ¿ya? Pero para efectos del corte de suministro eléctrico, solo se puede hacer por la morosidad del gasto común, no de la multa. Sin embargo, la cobranza judicial, por ejemplo, de gastos de obligaciones económicas, que deberíamos denominar ahora, es de obligaciones económicas. Ya no es una cobranza judicial de gastos comunes, sino que es una cobranza judicial de obligaciones económicas. Por tanto, si bien no podemos cortar el suministro eléctrico por la morosidad de una multa, sí podemos hacer cobranza judicial por la multa, o por el gasto común más la multa.
o por una serie acumulada de multas, porque lo que cobramos Mira. finalmente es la obligación económica. Perdón, Francisco, mira lo que pregunta por WhatsApp. Cualquiera puede mandar consulta al WhatsApp más 5699-824-0438. ¿Qué pasa si no la administración, lo voy a tratar de resumir, ¿qué pasa si la administración no acepta ese abono que se está haciendo por no pagar la multa? ¿Se puede aceptar que no se pague digamos, no aceptar el pago de un gasto común porque no viene el pago completo? No, no debería rechazarse un pago parcial. Es algo que está regulado, de hecho, por la ley. No tengo el artículo o la normativa específica en este minuto, no es mi expertise específicamente, pero la ley establece en el fondo la obligación de recibir el pago. Por tanto, no podría como decir, no me pagues porque no me estás pagando todo. Tú tienes que recibir el pago parcial. Eso es algo que... Y de hecho, el copropietario podría imputar el pago al gasto común, antes que a la multa, por ejemplo. Ya eso es algo que sí se podría hacer, porque hay que tener presente que siguen siendo cosas distintas. En el fondo, no es que solo existan las obligaciones económicas y que contemplen todo, sino que tenemos gastos comunes, tenemos multas. Y claro, ambos son obligaciones económicas. Pero claro, el copropietario puede decidir qué es lo que quiere pagar en el fondo. Ok. ¿Hay algún tipo de notificación que enviarle a los infractores antes de la multa? ¿Es obligatorio? Sí, eso la ley no lo regula mayormente, pero lo que sí dice es que la multa tiene que estar en el aviso de cobro del gasto común. Así que, en definitiva, ese sería como el mecanismo para cobrar. No estaría estableciéndose la figura como de aviso previo. Y de hecho, el aviso previo era algo que tampoco existía antes, y era algo que algunos tribunales pedían. Si tú ibas a policía local por una multa, el tribunal decía, a veces, tú sabes que policía local es un mundo cada tribunal, sí. Pero ellos decían, no, esta multa no es válida porque no hubo un aviso previo. Bueno, eso es algo que está mal, digamos. La ley no lo establece, no lo establecía antes ni ahora, y por tanto, si es que un tribunal decretara eso en algún minuto, es muy factible llevarlo a la corte y lo más probable es que quede sin efecto. Así que, a mi juicio, no debería haber un aviso previo, sino que solo la interposición de la multa, en el aviso del cobro de gasto común. De acuerdo a tu juicio, tus conocimientos y experiencia, ¿cuáles son las infracciones y multas más recurrentes por parte de los residentes en general? Bueno, en general, a ver, una cosa es lo que es más común y otra cosa es lo que me llega más a mí, porque puede que lo más común sea ruidos molestos. Creo que Edipro, por ejemplo, ahí tiene una data interesante de cuáles son los más comunes en el fondo. Ahora, a mí estuvimos revisando recién, Claro, a mí como asesor legal de comunidades y administradores en Edipro, lo que me llegan son temas raros. Me llegan en general las multas que son un poco más extrañas. ¿Qué pasa cuando hay un golpe a un conserje? Cuando se cae un macetero, cuando existen situaciones poco convencionales, porque esas finalmente son las que son difíciles de dilucidar, pues esto es una multa, es otra cosa, pero claro, viendo como el panorama general y de acuerdo a la revisión estadística que podemos hacer, en general lo que ocurre son los ruidos molestos. Ese es como el gran problema que tienen las comunidades. Oye, referente a lo que acaba de señalar en cuanto a las agresiones a los conserjes, ¿verdad? Si un residente agrede a un conserje, ¿es factible aplicarle multa o debería estar en el reglamento de copropiedad? Sí, a ver, si es que hay una agresión contra un trabajador, por ejemplo, por parte de un residente, lo que puede haber es varias cosas. O sea, primero, si es que tú aplicas una multa, esa multa, como decíamos antes, tiene que estar establecida en el reglamento de copropiedad. Y esa multa puede ser quizás no por la violencia ejercida propiamente tal, no por el golpe o por los daños, sino que por ruidos molestos,
por generar, no sé, habría que ver qué es lo que está escrito en el reglamento, pero en el fondo, por generar una situación de molestia en la comunidad o en áreas comunes, etcétera. Habría que analizar el reglamento y ver si es que ese comportamiento se ajusta a algo de lo que ahí está establecido. Y en ese caso, sí podríamos multar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que un copropietario golpea a un conserje, lo que hay es algo mucho más allá. Probablemente exista un delito, habría que ver de lesiones, o algo que vaya un poco más allá, digamos. Entonces, eso habría que analizarlo en el caso concreto y probablemente se vaya como por una vía penal. También jurídicamente podría irse por una vía civil en caso de que el trabajador quiera demandar al copropietario civilmente, en el fondo por daño. Incluso podría haber algún tema laboral, que sería un poco más discutible, pero en la comunidad pasa una figura bastante extraña, y es que el empleador es la comunidad. Entonces, ¿qué es un copropietario? No es el empleador propiamente tal, pero sí en cierta forma podría representarlo quizá. Entonces, hasta ahora ves que han reclamado los residentes, o sea, los trabajadores en la inspección del trabajo, por agresión o insultos de residente o de copropietario, no son tomados en cuenta, porque ellos dicen en la dirección del trabajo que eso debió, o sea, solamente pueden acoger cuando quien agrede de esa forma es el administrador o algún integrante del comité de administración, que son como el directorio, ¿verdad? Es lo que establece generalmente la inspección del trabajo. Referente a lo que tú estabas señalando, de que las multas deben estar establecidas en el reglamento de copropiedad, de acuerdo a la nueva ley de copropiedad, hoy día es un poco más fácil modificar ese reglamento de copropiedad. Por lo tanto, si alguna comunidad que va a tener que, o es recomendable que modifique su reglamento de copropiedad para poder entonces allí establecer también asambleas mixtas, o ¿cómo se le llama en vez de mixta? Que sean, asamblea extraordinaria de mayoría absoluta es la de no, que sean asambleas presenciales y virtuales, ¿verdad? Entonces, ahí también podrían incluir dentro de, digamos, las multas, ¿verdad? Para que queden establecidas si que quieren empezar a aplicarlas. Si que tienen problemas con las comunidades, podrían aprovecharla, ¿o no? Sí, de todas maneras, yo creo que lo que tenemos ahora, más que la asamblea propiamente tal, es la consulta por escrito, y la consulta por escrito por correo electrónico, que es algo súper potente y que permite modificar el reglamento con un 50% de derechos del condominio por correo electrónico. O sea, imagínate, es mucho más fácil que como era antes. Y con eso bastaría para modificar el reglamento, pudiendo establecer nuevas obligaciones, prohibiciones, multas. Puedes plasmar las comunidades que tengan un reglamento interno, por ejemplo, pueden plasmar ese reglamento interno en el reglamento de copropiedad, y hay otras cosas que añadir en la modificación del reglamento. Quizás dan para otros capítulos, pero, por ejemplo, las asambleas virtuales, si bien están aprobadas por la nueva ley, tienen que estar establecidas en el reglamento de copropiedad. Entonces, es una buena instancia modificar el reglamento para incorporar también las asambleas virtuales. Y también como dato, la ley, la 21.442, dice que todas las comunidades deben actualizar sus reglamentos de copropiedad. Sí. De aquí al 1 de abril de 2023. O sea, es una obligación de las comunidades actualizar sus reglamentos acordes a la nueva ley, porque la mayoría, si es que no todos los reglamentos en este minuto, están obsoletos. Se refieren a una ley que ya no existe. Así que es una buena oportunidad ahí para, en el fondo, no solo actualizar, sino que agregar multas, etcétera. Perfecto. Ok. Bueno, hemos estado conversando con Juan Pablo Vargas. Él es especialista en copropiedad inmobiliaria, todo el mundo lo conoce. Quiero darte las gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros en esta oportunidad hablando sobre las multas. Vale, Aníbal. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Así es. Bueno, muchas gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vamos y, como siempre, lo esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy, pero muy bien. Chao. Chao, gracias. Llegamos al final por esta semana.
No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.